Saludos amigos, en este pequeño video quiero sugerirles la forma de cómo nosotros podemos realizar la conversión de un ventilador de mesa, un ventilador de pedestal o un ventilador de pared de 3 velocidades con cabeceo lateral por motor eléctrico. ¿Cómo podríamos convertirlo de control manual a control remoto? Como en este caso, le hemos instalado un control remoto universal, una pequeña tarjetita, ahora les comento al respecto. Y pues esta nos permite controlar nuestro ventilador. Ahí lo tenemos funcionando a una velocidad. Acá podemos hacer los cambios de velocidades y acá podemos activar también su cabeceo lateral. Vamos a ver, ahí lo tenemos haciendo oscilaciones laterales. Nos va a permitir manejarlo totalmente a control remoto. Okay, si estás viendo el video en versión corta, te invito a darle clic en la esquina inferior derecha de la pantalla al icono para acceder al video completo. Y si te estás viendo el video en versión largo, pues igualmente, bienvenido. Vamos al video. Bien, para hacer esta adaptación, entonces vamos a necesitar primeramente el ventilador que se encuentre, por supuesto, en buen estado. De 3 velocidades, puede ser un ventilador de mesa, un ventilador de pedestal, un ventilador de pared, y que además, eso sí, es importante tener en cuenta que el mecanismo de cabeceo de este ventilador tiene que ser por motor eléctrico. Hay algunos ventiladores que traen una espiga, una tecla, esa se presiona para activar el mecanismo de cabeceo y se extrae para desactivarlo, ¿verdad? Entonces ese no nos serviría a menos que querramos pues estar activando y desactivando el mecanismo de cabeceo manualmente, pero si queremos hacerlo con el control remoto tiene que ser por motorcito eléctrico. Yo llevo un motorcito internamente, es parecido al motor de plato de microondas y pues lo podemos controlar con el control remoto, en ese caso por ser un motor eléctrico. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿verdad? Adicional a eso, pues teniendo en cuenta que el motor está en buen estado, que funciona bien, lo que vamos a hacer es simplemente la adaptación. Entonces lo que vamos a adaptarle es un dispositivo a control remoto como este que tenemos acá, que compramos en internet. Si ustedes lo prefieren, yo con mucho gusto les comparto el enlace. Si ustedes lo solicitan en los comentarios, al que lo solicite yo se lo compartiría gustosamente para pues sugerirles dónde podrían comprar este equipo o este kit de control remoto universal para ventilador de 3 velocidades más el motorcito de cabeceo o oscilaciones laterales. Voy a sugerirles cómo podemos instalarlo. Acá, como podemos ver, el dispositivo, que no es costoso, es muy económico, tiene una entrada para línea y neutro o fase y neutro, y un común pues para cuando se puede usar también a 220. Entonces a veces trae dos fases, el 220, y trae un común o un neutro. Entonces en ese caso se pueden usar, sería una fase del 220, otra fase del 220 y el común, si lo tuviera, el neutro, conectarlo acá. Si fuera de una sola fase, el del 220 sería la fase del 220 acá y el neutro acá donde dice N. Pero en el caso nuestro, como vamos a usarlo a 120 voltios, solo es fase y neutro. Entonces sería fase en L y neutro en N. Ok, ya ahí tendríamos alimentada la tarjeta con corriente eléctrica. Ven que tiene fusible de protección, también su receptor. También tiene acá las 3 velocidades, primera, segunda y tercera. Es decir, aquí conectaríamos la primera, aquí la segunda y aquí la tercera velocidad del ventilador. Ahora vamos a ver cómo. Es muy sencillo. Y acá donde dice WS, que quiere decir swing, pues conectaríamos el cablecito que alimentaría al motorcito que haría la activación del cabeceo del ventilador. Sencillamente eso. Voy a sugerirle entonces cómo conectar esto. Primeramente nos aseguramos de que nuestro ventilador esté desconectado de la corriente eléctrica. A continuación, ya sea que es un ventilador de pedestal, un ventilador de pared o un ventilador de mesa, vamos a quitarle la cubierta que nos permita acceder a donde está el selector de velocidades y el interruptor que nos permite activar el motorcito que hace el cabeceo o el balanceo lateral. ¿Okay? Son estos dos componentes: control de velocidades y el interruptor que nos va a permitir activar y desactivar el motorcito de cabeceo lateral. Ok, entonces fíjense que el cable de alimentación llega hasta el selector de velocidades, al switch o al interruptor, y también va al motor. Vamos a ver entonces, sea un selector de velocidades de tecla o de este tipo, igualmente vamos a acceder a él para desconectar los 3 cables que van a las 3 velocidades, que normalmente son rojo, azul y blanco, y vamos a ver entonces el resto de la conexión al ventilador para ver cómo vamos a conectar el control remoto. Para guiarnos un poco mejor, para los que consideran que les sea útil el uso del diagrama, pues yo prefiero eso para tener una guía de la conexión y no errar en un cable. Ok, bien, acá lo que estoy yo desconectando es el cable de alimentación
que normalmente es que se conecta al tomacorriente. Entonces, uno de los conductores de ese cable de alimentación va a pasar directamente al motor del ventilador. Vamos a ver, aquí tenemos los dos cables y uno de ellos, fíjense, se conecta acá a este conector. Es este cablecito negro que tenemos acá y se mete por aquí. Va directamente acá al motor. Vamos a ver, uno de los cables que viene del cable de alimentación pasa directamente hasta el motor. ¿Lo ven? Que sería el neutro del cable de alimentación. El otro conductor del cable de alimentación, que sería la fase, va a pasar al selector de velocidades y del selector va a pasar al motor. Es este que tenemos acá a este lado a la derecha. Va al selector de velocidades y del selector de velocidades salen los tres cablecitos de las tres velocidades y van también hacia el motor. Ya tenemos la fase al selector de velocidades y el selector de velocidades salen tres cables que van, son las tres velocidades que van a el motor. En este caso, pues obviamente serían primera, segunda y tercera velocidad. Ok, así como lo tenemos ahí. Pero además del selector de velocidades sale otro cablecito que pasa por un interruptor y ese interruptor va a un motorcito que está también allá adentro, que es el que se encarga de hacer ese balanceo hacia los lados. Vamos a ver. Dice que el selector de velocidades sale un cablecito que es este de color blanco y se mete al interruptor del motorcito y luego del interruptor del motorcito sale un cable que va por acá también al motorcito de oscilaciones o de cabeceo lateral. Estos colores pueden variar, puede que en el ventilador que ustedes tengan los colores sean diferentes. Ok, y el motorcito tiene otro cable allá adentro que se conecta al neutro del cable de alimentación. O sea, va a venir finalmente ese motorcito a conectarse al neutro del cable de alimentación allá adentro. Que acuérdense que es este mismo, ¿verdad? El cable de neutro que habíamos mencionado al inicio, que va hacia el motor. Allá adentro se conecta al neutro también y ya. Tenemos entonces fase, selector de velocidades, van los cables de las tres velocidades del motor. El motor del ventilador va a cerrar a neutro por este cable que les mencioné al inicio. Ok, igualmente del selector de velocidades sale un cablecito que va al interruptor del motorcito pasa al neutro y ya. Tenemos entonces el circuito de conexión del ventilador. Ok, partiendo entonces de que este dibujo que tenemos acá representaría el diagrama original del motor. Fíjense que incluso tiene su capacitor, pero obviamente acá no se ve porque lo tiene allá adentro. Ok, entonces en base a este mismo diagrama vamos a hacer la modificación. Acá tenemos ya representado lo que sería el motor, sus tres velocidades, su capacitor y su conexión a neutro. Por lo tanto serían dos cables del capacitor, tres velocidades, serían 5 cables y un sexto cable que es para el neutro. Serían un motor de ventilador de 6 cables. El motorcito de swing o balanceo lateral que tiene sus cablecitos fase y neutro. Y por acá tenemos representado la fase y el neutro del cable de alimentación y la tarjetita del control remoto. Ok, vamos a ver entonces cómo lo conectaríamos. Tomamos inicialmente la tarjetita de control remoto y le vamos a conectar las tres velocidades del motor. Primera rojo, segunda blanco y tercera azul. Ok, entonces desconectamos de aquí y en ese orden las vamos a conectar acá. Primera, segunda y tercera. Ok, desconectamos el cablecito de color rojo del selector de velocidades y lo vamos a conectar a la tarjeta de control remoto acá donde dice 1, que sería la primera, y le apretamos su tornillo. Ven, de esta forma, aquí tenemos ya la primera. Ven, nos va a quedar de esta manera. Entonces acá donde dice SW, que sería swing, vamos a tomar entonces el cablecito que viene del interruptor del motorcito de oscilaciones laterales, lo quitamos de aquí y se lo conectamos directamente ahí donde dice SW. Ven, de esta forma ya tenemos primera, segunda y tercera y el cablecito que va a llevar la señal también a el motorcito de oscilaciones laterales. Ok, entonces nos queda acá nada más conectar lo que sería la fase y el neutro del cable de alimentación. Ok, tomamos la fase del cable de alimentación y lo conectamos acá donde dice L. Aquí vamos a conectar la fase del cable de alimentación. ¿Cómo sabremos cuál es la fase y cuál es el neutro? Bueno, eso lo hacemos con un buscapolo para detectar dónde está la fase, dónde está el neutro y conectar cada uno en su lugar. Ok, conectamos aquí entonces la fase y aprisionamos el tornillo. Bien, ahí lo tenemos ya. Ahora bien, el neutro del cable de alimentación es el mismo neutro del motor del ventilador. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que uno de los cables que viene uno de los conductores que viene del cable de alimentación, que es el neutro, pasa directamente hasta el motor del ventilador y del motorcito de oscilaciones? Entonces es el mismo neutro del cable de alimentación. Los vamos a unir entonces por lo tanto en uno solo, y ahora sí que ya están unidos en uno solo,
los vamos a conectar a el terminal N de nuestro control o de nuestra tarjeta de control remoto. Bien, de esta forma, el neutro que viene del cable de alimentación lo hemos conectado al terminal N de la tarjetita, y en ese mismo terminal N hemos conectado el neutro que va al motor del ventilador y al motor de oscilaciones laterales. Entonces, esto que ven ustedes acá, selector de velocidad y el interruptorcito de el motorcito de oscilaciones laterales, quedan desconectados, no se van a utilizar, ¿ok? Quiero comentarles lo siguiente, o sea, representarles gráficamente lo que hicimos en la conexión de la tarjeta. ¿Ven? La tarjeta, recuerden que tiene una entrada de línea, un neutro, tiene una salida para el motorcito de cabeceo lateral o el swing, tiene una salida para la primera, una salida para la segunda y una salida para la tercera velocidad. Obviamente ya sabemos que el motor tiene cable de primera velocidad, de segunda y de tercera velocidad. Tiene su capacitor y un cable de conexión a neutro, que sería el sexto cable del ventilador, y que el motorcito del cabeceo lateral tiene solamente dos cables. Ok, entonces vamos a ver, lo que hicimos primeramente fue conectar la primera velocidad del motor, se la conectamos a la primera velocidad de la tarjetita de control, la segunda velocidad al terminal 2 del control y la tercera velocidad a el terminal 3 del control. Luego el terminal SW, que es el del motorcito de cabeceo lateral, va a pasar directamente a cable que va al motorcito. Habíamos dicho que es un cable amarillo, ¿ah? ¿Se acuerdan? Amarillo. La primera velocidad era rojo, la segunda velocidad era blanco y la tercera velocidad era azul. Luego conectamos la fase del cable de alimentación al terminal L de la tarjeta y el neutro del cable de alimentación al terminal N de la tarjeta. Ok, por lógica, el motor del ventilador y el del cabeceo lateral tienen también conexión a neutro, y se acuerdan que habíamos unido ese neutro que viene internamente del motor, que es el cablecito negro que tenemos acá, es el neutro del motor de los dos motores, lo unimos con el neutro del cable de alimentación, y esa es la conexión, así de sencillo. Entonces, cuando nosotros activemos el control, va a funcionar. Vamos a ver, primeramente conectamos el cable de alimentación al toma corriente, y una vez se enciende la luz roja, el LED rojo de la tarjeta, y pues por supuesto ya no podremos tocar la tarjeta porque ya tiene corriente. Y tomamos nuestro control remoto, al cual ya le hemos puesto las baterías, y vamos a ponerlo en primera velocidad. Vamos a ver, ahí está en primera. Ven, por la configuración que tiene la tarjetita, la primera velocidad es la más rápida, pero bueno, ustedes pueden cambiar eso haciendo un acomodo acá en los terminales y los cablecitos. Vamos a ver en segunda, un poquito más lento, y en primera, más lento todavía. Vamos a ver qué tal funciona el swing. ¿Qué pasa? Vamos a activarlo. Ahí está, ven, ahí está haciendo el cabeceo lateral. Ahí viene de vuelta. Si queremos lo detenemos. Ahí se detuvo el cabeceo lateral. Y así tenemos ya nuestro ventilador listo a control remoto. Simplemente vamos a cerrarlo. Okay. Vamos a colocar la tarjetita aquí en un sitio en donde no interfiera con otras cosas por aquí dentro. La tarjetita puede quedar ahí, no hay que estarla moviendo para nada. Y el sensor sí lo vamos a sacar por un orificio de modo que quede en acceso directo con el dispositivo transmisor. Entonces vamos a dejarlo por aquí así, de modo que cuando nosotros presionemos la teclita, pues el sensor capte la señal sin que haya interferencia. Si lo dejamos internamente, obviamente pues tendría problemas de recepción. Ok, entonces lo dejamos ahí donde está, armamos, le ponemos la tapa para hacer unas pruebas de funcionamiento. Bien, aquí lo tenemos finalmente armado y listo para la prueba final de funcionamiento. Vamos a ver, a encenderlo. Recuerden que la primera velocidad por la configuración de la tarjeta es la más rápida, pero podemos eso cambiarlo intercambiando los cablecitos a nuestra conveniencia en la tarjeta. Vamos a ver, entonces sería primera velocidad. ¿Sí? Segunda un poco más lenta. Tercera la más lenta. Bien, ahí está en tercera, sería la velocidad más baja. Vamos a ponerlo nuevamente en primera. Escuchen cómo acelera. Ok, y pues el mecanismo de oscilaciones laterales acá donde dice swing, ahí ya lo tenemos activado. Ven, ahí empieza a girar hacia un lado y hacia el otro, pues como demostración de que esa parte también quedó funcionando. Podemos quitar el swing, ahí lo hemos quitado,
y acá pues podemos apagar. Y listo, ya con eso nuestro ventilador quedó funcionando completamente a control remoto, ya nada manual. Ok, agradezco mucho a los amigos suscriptores que nos hayan hecho esta sugerencia o esta petición. Pues ahí la tienes. En realidad, como les digo, es algo muy sencillo. Ven, simplemente pues tener en cuenta la configuración original del cableado, el diagrama original del ventilador. Prácticamente estos ventiladores de 3 velocidades, ya sean de mesa, de pedestales o de pared, son lo mismo, el mismo diagrama a todos. Podemos guiarnos por esa forma. Recuerden que para este tipo de modificación, si queremos que el ventilador funcione haciendo el cabeceo lateral, pues tiene que ser con el motorcito eléctrico y hacerle la conexión como pudimos ver. De lo contrario, pues tendríamos que estar activando y desactivando manualmente el mecanismo de oscilaciones laterales, ¿ok? Pero también se puede con los que no tienen ese motorcito para cabeceo lateral. Ok, gracias por su visita, por su like, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos nuestros y ustedes se beneficien con la información que gustosamente les compartimos nosotros desde nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo en donde ustedes se encuentren. Es nuestro deseo que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.